Tengan todos muy buenos días. Hoy es viernes 24. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos nuestro análisis el día de hoy. Usted ha escuchado hablar del periodo especial en Cuba. Hace días hicimos un programa, un segmento del programa hablando del periodo especial. Y entonces, bueno, hoy en Venezuela ya se está hablando de que nosotros entramos al periodo especial al mejor estilo cubano sin habernos percatado. Vale decir, sin que la Asamblea Nacional Constituyente declare que estamos en un periodo especial, Venezuela ya cayó sin saberlo en ese periodo especial a la cubana. Y hay un trabajo excelente que presenta Omar Lugo en el estímulo.com y es importante entonces también presentarlo en el programa, porque ¿qué está sucediendo? Bueno, en Caracas, en los pueblos, ya los camiones de plataforma han sustituido los autobuses, camiones ganaderos han sustituido al transporte urbano y los autobuses, las busetas, pues abandonados por falta de repuestos. Los pasajeros viajan como ganados. En los hospitales públicos piden desesperados a los pacientes que lleven los medicamentos, las inyectadoras, la gasa. En los hogares se come una vez al día, 2 veces al día máximo. De tal suerte que entonces Venezuela ingresó a su propio periodo al ritmo del fracaso del socialismo chavista. Según los datos del Banco Central de Cuba, la isla del gobierno comunista perdió entre 1989 y 1993 cerca del 78% de sus importaciones, el 80% de sus exportaciones las perdió y perdió el 34% del Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto es la generación de riqueza en forma de bienes y servicios. Entonces, este es el cuadro que se presentaba en Cuba, agregado con el tema del déficit fiscal, que como usted bien sabe es la diferencia que existe entre lo que ingresa y lo que se gasta. Ese déficit fiscal en Cuba era del 33.5%. 33.5% del Producto Interno Bruto, vale decir, de lo que esa sociedad era capaz de generar en riqueza. El país estaba endeudado, con una economía postrada, sin fuentes de financiamiento externo, con escasez de divisa y todos los avances sociales revertidos en medio de la miseria y el colapso económico de dependencia, porque el modelo cubano siempre fue un modelo de dependencia, igual que lo es el modelo venezolano. Las importaciones de alimentos y medicinas se detuvieron en Cuba o se redujeron estrepitosamente, exactamente igual como está la Venezuela de hoy. Ese paralelismo que existe entre el periodo especial y la crisis venezolana, en un futuro le darán el nombre de periodo especial, le darán cualquier nombre para poder tener un tema de identidad propia y que el venezolano no haga la comparación de que está transitando la suerte que vivieron los cubanos. Pero Venezuela está viviendo ese periodo especial equivalente al que se vivió en Cuba. PDVSA, que fue antes la gallinita que le dio de comer a Venezuela, lo que denominaban la gallinita de los huevos de oro, hoy ni siquiera puede pagar sus deudas. Hoy PDVSA le pasa a sus trabajadores información señalando que estamos en emergencia económica nacional,
de acuerdo a los memorándum que ellos van dirigiéndole a sus dependencias, y les pide que recorten los gastos al menos en un 50%. PDVSA, que fue el motor de la economía, solamente este año su producción se derrumbó en 300.000 barriles de petróleo por día y está por debajo de los 2 millones de barriles diarios de petróleo, que es el nivel más bajo que se ha tenido en las 3 últimas décadas. Quiero que sepa que expresiones tales como guerra económica, caída de exportaciones, bloqueo financiero, conspiración desde Washington, son frases y son expresiones que usaron los comunistas cubanos en la década del 90, exactamente como lo vienen haciendo Chávez y ahora Maduro. Los dos países, Cuba y Venezuela, perdieron apoyo externo. En el caso de Cuba, Cuba perdió el apoyo de la Unión Soviética y Venezuela perdió el apoyo del petróleo, vale decir, quedó en bancarrota. Se derrumbó la producción de petróleo y, por supuesto, con él los precios y los ingresos. El resultado, pues el resultado es exactamente igual a la crisis que se venía desarrollando y se desarrolló en Cuba. En los dos casos, Cuba y Venezuela, la evidencia es el fracaso del modelo socialista, autocrático, autoritario, que es el que nosotros hoy tenemos en Venezuela. Si usted busca imágenes de la Cuba de los años 60 y empieza a hacer parangones con la Cuba de los años 80, por ejemplo, o 90, se va a conseguir una Cuba que era próspera con una Cuba que hoy es gris, como grises son las ciudades en Venezuela. Usted no se ha percatado que nuestras ciudades hoy vemos las cosas como grises. Bueno, es precisamente el proceso de deterioro por falta de no poder dar mantenimientos. En ambos casos, Cuba y Venezuela, el tema del dólar es también un tema del cual hay que hablar. Porque el control de cambio generó en Cuba y en Venezuela también el dólar negro. El dólar negro es hijo del control de cambios. Eso es así. Tanto en Cuba como en Venezuela, lo más importante en el comercio fue el comercio, lo que llaman el mercado negro. El mercado negro. En Cuba y en Venezuela prosperan las tiendas y los anaqueles que ofrecen productos importados a dólar de mercado negro a precios prohibitivos para el ciudadano común, pero los demás anaqueles están vacíos. Por cierto, que no explica, el CENIAT ni explica el gobierno, cómo si las fronteras nuestras están cerradas, la del Táchira, la del Zulia, las fronteras que están por los lados de Brasil. ¿Cómo es eso entonces de que aparecen tiendas con importación de ropa, por ejemplo, si es que no hay dólares para traer? Si a nadie le están dando dólares para importar. Y quiero por demás significar, por ejemplo, que hoy nosotros vemos mucha gente que va caminando porque ya no hay transporte público. Y muchos tienen la alternativa de lograr el camión de ganado, el camión donde se cargan arena, distintos tipos de transporte de carga que está siendo usado como vehículos de transporte de personas. Pero todos aquellos que están caminando, perfecto, lo están haciendo porque tienen necesidad de llegar a sus centros de trabajo o al destino donde tiene que ir. Pero en cosa de 3 meses, quiero ver a dónde va a comprar zapatos y a qué precio los va a conseguir. Si un kilo de cerdo cuesta 4 días de salario mínimo, un profesional debe trabajar 2 días para comprar una docena de huevos. Entonces, los paralelismos que se dan entre una sociedad que se ha venido adaptando a la crisis,
con la sociedad que ya definitivamente vive en la crisis como la cubana, tiene que llamarnos a nosotros la atención de que lo más importante para el gobierno es que el venezolano se habitúe, esté habituado a la crisis. No importa que no hay luz, usted entonces ya va consintiendo el hecho de que no hay luz. Usted dice, bueno, pero no tengo calidad de vida, pero usted consciente que el gobernante eso lo exhiba como un éxito, que el fracaso económico de Venezuela, entonces nadie sea responsable de ese fracaso económico y entonces nadie le dice a usted cómo se va a resolver la situación de la pobreza en la que hoy estamos todos los venezolanos. Existe un crecimiento de las milicias. Ahora bien, el periodo especial en Venezuela, que al parecer va a ser largo si no hay un cambio político en Venezuela, pasa por lo mismo que ya pasó en Cuba. Aniquilamiento del poder adquisitivo del salario, vale decir, usted con el salario no compra nada. La depreciación del capital humano profesional, buena parte se va y lo que va quedando, no hay empresa para el desarrollo del talento profesional. Colapsa el sistema de fijación de precios por la arbitrariedad y el gobierno lo sabe porque su propósito es acabar el sector privado. La dolarización de la economía es un hecho cierto, todo se trae a dólar libre, pero ganamos en bolívares. El control de cambio es un mecanismo de control político. Todas estas políticas económicas son políticas de control político como el control de cambios. El esquema de subsidios es insustentable e insostenible. El colapso de la industria petrolera, las cuentas públicas son deficitarias, se aniquiló el mercado del crédito, vale decir, no existe crédito, se cerraron las fuentes de financiamiento externas, la dependencia extrema de la actividad del venezolano al petróleo como única fuente de generación de divisas, desinversión acelerada en la infraestructura y servicios, déficit en la generación de electricidad y con eso nos van doblegando a una sociedad que no tiene estándares de calidad de ninguna naturaleza. Existe un desmantelamiento de la industria, de la agricultura, hay una parálisis del sector industrial, hay un colapso de forma definitiva en la Venezuela que hoy estamos viviendo. Pero ese proceso es el del periodo especial. El proceso del periodo especial. Hemos hablado de él pensando que la Asamblea Constituyente en un momento pudiera declararla. Y como dice este autor, no, ya llegamos al periodo especial, pero no se ha declarado como tal. Vamos al corte. John Goycochea ha dicho al fin que su liberación fue producto de una negociación con el gobierno. Dice John Goycochea que antes de salir de la cárcel o para salir de la cárcel, el gobierno le presentó dos opciones: o salir y irse del país o quedarse en Venezuela para participar en el proceso electoral. Entonces, importante destacar, si le ofreció el gobierno que saliera de la cárcel para ser candidato, entonces estamos claros que cumple un mandato negociado para ser candidato. Para ser candidato. Entonces, cuando decide quedarse para ser candidato, ¿qué propósito está cumpliendo? Pues está cumpliendo la alternativa que el gobierno le ofrece. Sales si eres candidato. Y entonces sale para ser candidato. Pero entonces, quiero revelar esto, ponerlo en la mesa de su análisis,
porque cuando un dirigente político como Goicoechea admite que es candidato porque el gobierno se lo pide, es obvio que el gobierno tiene interés en que la oposición participe para que pierda también. Lo cual indica que Goicoechea cumple el propósito de lo que el gobierno le está planteando. Por análisis en contrario, entonces, su planteamiento de lucha, ¿cuál es? Porque estamos claros que si es candidato porque el gobierno se lo pidió, pues está cumpliendo con lo que el gobierno quería. Pero si ya en una oportunidad entonces, siendo rehén del gobierno, cumple con lo que el gobierno le dice, ¿qué le hace pensar a Goicoechea que siendo alcalde no lo van a seguir presionando para que haga lo que el gobierno quiera? Cuando usted no está obrando con libertad, usted es un rehén de su propia decisión, y si esa decisión es coaccionada por la libertad o la cárcel, pues es obvio que usted no está eligiendo ni usted está resolviendo por su libre albedrío. No lo está haciendo. Además, entonces señala Goicoechea que la oposición está resquebrajada, y ciertamente lo está resquebrajada, fraccionada, mineralizada, desmovilizada. Y dice por demás Goicoechea, cuando como sociedad aprendamos a ser solidarios, ahí entenderemos la democracia. O sea, Goicoechea además le establece una responsabilidad al ciudadano y no al dirigente. Ahí está altamente equivocado. La primera responsabilidad de esta circunstancia la tiene el dirigente por la falta de transparencia en el mensaje político entre el objetivo, la estrategia y lo que se pretende conseguir. Y hablar de que obviamente se está resquebrajado en la oposición y no se plantea el mecanismo para solventar, solucionar, sobrellevar un proceso que pueda conducir nuevamente a una unidad orgánica que supere estrictamente el movimiento de carácter electoral, pues eso es lo que, como no lo quieren abordar, pues ese es el gran problema. Ayer cuando abordábamos el tema que escribió Thais Peñalver sobre la oposición en Zimbabue y la oposición en Venezuela, hay una cosa que se revela, pues, es que la oposición cuando piensa solo en elecciones, después que no hay elecciones no hace más nada. Y es exactamente el reclamo que la sociedad tiene en cuanto a la necesidad, a los problemas ingentes de hambre, de pérdida de derechos de la salud, etcétera, de la vida, solamente por el tema electoral, pero nunca se organizan para la protesta de las ollas vacías, la protesta por la mejor salud, la organización para exigir. O sea, eso, ahí es donde están ausentes los partidos políticos. Y eso es lo que la sociedad reclama. Así como reclama el hecho de que los partidos permiten la aparición de personajes que aparecen solo en campaña electoral. Cuando no hay campaña electoral se pierden y aparecen solo cuando están en campaña electoral. Bueno, ese político que aparece solo en campaña electoral hay que desecharlo, porque va a darse una oportunidad con su voto diciendo para que no llegue el chavista, vote por mí, pero es porque él quiere resolver un tema de trabajo. Más nada. Pero no quiere ayudar en el esfuerzo que implica la organización de la sociedad en procura de una plataforma de lucha política que le permita reivindicar sus derechos, tener logros tempranos y, por supuesto, combatir el comunismo que nos está aplastando. Y vuelvo a insistir, Goicoechea habla de los espacios. El problema no es el espacio, el problema es qué haces con el espacio. ¿Qué haces con el espacio? Mire cómo están
las ciudades sucias. Y cada día que pase, el margen de acción y de maniobra de los gobiernos que son candidatos a desaparecer por imperio del Estado comunal van a tener siempre menores oportunidades. Ahora el gobernante llega y se dedica a medio gobernar y la tarea de la organización de la oposición frente a las carencias que el régimen le provoca, frente a él no hay organización y ese es el reclamo. ¿Cómo le parece entonces? ¿Usted cree que Goicoechea hizo bien o hizo mal? ¿Cumplió lo que el gobierno le pidió? Te saco de la cárcel si eres candidato y salió de la cárcel a ser candidato. ¿Es rehén o no del gobierno? Vamos al corte. El tema de Venezuela entra también ahora en la temática de los candidatos presidenciales de Colombia. Precisamente el exministro de la Defensa y aspirante a la presidencia de Colombia, Juan Carlos Pinzón, asegura que en caso de ganar las elecciones en el 2018, va a promover un plan de refugiados financiado con recursos internacionales y el apoyo de la ONU para atender a los venezolanos que llegan a Colombia huyendo de Venezuela. Y dice, nosotros hemos debido, y así lo haré yo, invitar a otros países, invitar a otras naciones a que hagamos esfuerzos conjuntos con recursos internacionales para poder precisamente darle un espacio a esa gente. Señala este dirigente que se tiene que permitir, como está ocurriendo hoy, que los venezolanos entren a cualquier ciudad, a cualquier pueblo de Colombia, pero eso genera a su vez disputas, inseguridad, problemas de empleo y de servicio público, toda vez que al llegar más gente, pues más gente requiere de esos servicios. Apunta este candidato en lo siguiente, dice, lo que pasa en Venezuela no es que se vinieron unos venezolanos para acá, es que están huyendo por hambre y por miedo. A juicio de este candidato, el tema es grave, que mucha gente esté saliendo. Por cierto, al margen de estas declaraciones que les estoy presentando de quien fuera ministro de la Defensa en Colombia, con este gobierno de Juan Manuel Santos, ya el registro de venezolanos que ha ingresado a Colombia, solamente a Colombia, ya llegó al 1.000.000 de personas en los registros que tiene precisamente Colombia. De tal manera entonces que estamos hablando, como lo hemos venido sosteniendo hace días, que el tema venezolano es un tema que preocupa a la región porque le genera conflicto, le genera gasto presupuestario que no tienen cómo resolver. Yo creo que es importante que los venezolanos también empecemos a mirar la indolencia de un presidente que le da lo mismo que el venezolano se quede o se vaya. El venezolano se va por necesidad, no se va por placer. El venezolano nunca emigró, es ahora que lo está haciendo. Donde, por cierto, ayer, en la celebración del cumpleaños de Maduro, el culto a la personalidad, los falsos dioses, Chávez vive. Este es un proceso que apunta contra la fe, contra su fe católica. Esto que les planteé que iba a hablar de ello y no lo hemos hecho, les prometo que lo hago la otra semana. Maduro hace 2 semanas hablando de que este proceso está protegido por el diablo porque él tiene comunicación con el diablo, con el príncipe de la oscuridad. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros? ¿Cómo quedamos los que sabemos que eso trae un mensaje desde el lado oscuro para precisamente minar las bases de una sociedad que está desmoronándose
pero que quiere acabar también con la fe suya, con la fe de la iglesia. De esto vamos a hablar después. Pero decirles, todos los que somos católicos, tenemos que empezar a orar y a orar más tiempo en el proceso de redimirnos para poder soportar posteriormente todo lo que tiene que ver con el proceso de transformación, de cambio, para que la lección esta dura por la que estamos atravesando, sea una lección aprendida. Pero necesitamos oración, mucha oración. Llegamos a la parte final del programa. Espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, es 0424-724-4318. Sígame en Twitter, @Carlos Casanova, en Facebook, Carlos Casanova. Dios los bendiga a todos. Deme usted a mí también su bendición. Bendición que espero todos los días. Nos encontramos el lunes con el inmenso favor de Dios. Que tengan un excelente fin de semana y un provechoso viernes. Los quiero mucho.